de Jesús. Y a veces lo tomamos como algo histórico, cuando no debe de ser así. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí no tenemos el sacrificio de Jesús como algo histórico, lo tenemos como algo que vivimos día con día, que tenemos una realidad presente en nosotros, el saber que no solamente Cristo murió sí, pero resucitó. Y esta es nuestra fe, que Él se levantó de los muertos. Algo curioso nos pasó ahora que estábamos en la convención el día viernes. Se sabe, gracias, toda la gente estaba recordando la pasión de Jesús al ir a la cruz. Y cuando nosotros salíamos de la convención íbamos con otros pastores, íbamos riendo, íbamos platicando y riendo, y pasó una cantidad de gente enorme, hermanos, por la calle donde nosotros íbamos transitando, pero todos iban en silencio, iban con veladoras y todos en silencio. Y en una parte iban unos hombres cargando una caja de cristal con un Cristo muerto. Y me decía Abby, ya cuando nosotros subimos, porque los pastores se quedaron abajo todavía, ¿verdad?, a presenciar el show, y nosotros nos subimos, y me decía Abby, ¿y por qué hacen eso, mamá? Le digo, bueno, porque la gente así recuerda el sacrificio de Jesús. Le digo, ¿está mal? Le digo, porque Jesús sí murió, pero Él resucitó, pero la gente solamente lo tiene como algo de historia. ¿Y cuántas veces nosotros vemos en las iglesias que hay cristianos que hacen lo mismo? Y todavía me acuerdo que íbamos nosotros caminando, le digo, íbamos platicando, íbamos bromeando, y la gente nos hizo shh, nos callaron. Y decía un pastor, ¿pero por qué me callan? Digo, es que llevan a su muerto. Pero nosotros no tenemos un Cristo muerto, tenemos un Cristo vivo. Esa es la diferencia entre el cristiano y el que solamente tiene historia. Nosotros no tenemos historia, nosotros tenemos la verdad. El Señor se ha revelado a nuestras vidas. Vamos a Lucas capítulo 24 del 1 al 7. Vamos a estar dándole lectura a esa parte de la Biblia. Y yo sé que ahorita van a pensar y vamos a decir, nos van a hablar a las mujeres. Hermanas, nosotras sabemos y tenemos el conocimiento que las primeras que llegaron al sepulcro, ¿quién fue? Mujeres, ¿verdad? ¿Y por qué fueron las mujeres? ¿Por qué no los hombres? Porque ya hemos hablado varias veces en esta iglesia que Dios hizo incluyente a la mujer al ministerio. Mujer, que tú estás aquí, hermana, solamente quiero recordarte que tú tienes un ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? El primer ministerio que nosotras tenemos es nuestra casa, es nuestra familia, es el esposo. Si tú como esposa no estás tratando bien a tu esposo, no estás tratando bien a tus hijos, no los estás honrando, no estás honrando tu casa, estás fallando en el primer ministerio que Dios te dio. Pero yo creo que aquí no hay de esas mujeres, ¿verdad? Si yo pudiera preguntarle a los varones, hermanos, ¿cómo es tu esposa contigo? Yo espero que ellos nos digan, bien, hermano, le pongo un 10 a mi esposa, pero si tú no le pones un 10, le pones menos, yo creo que hay que trabajar en esa área, ¿no? Hermanas, ¿estamos de acuerdo, hermanas? Porque un día Dios nos va a pedir cuentas de la familia que entregó en nuestras manos, de los hijos, del esposo que Dios nos dio, porque el esposo que yo tengo es un regalo de Dios para mi vida, y por lo tanto yo tengo que cuidarle. Tengo que amarlo, tengo que honrarlo, tengo que honrar a mis hijos, tengo que cuidarlos y tengo que ser sabia con el ministerio que Dios me dio. Y después de ahí se desprenden los demás ministerios. Dice la Biblia que si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Pero si tú como mujer no estás sabiendo administrar bien el ministerio que Dios te dio con tu familia, no te va a poder poner en otro ministerio porque estás siendo infiel en lo poco. Y no que nuestra familia sea poco, nuestra familia vale mucho y creo que necesitamos dar lo mejor cada día por ellos. Entonces no va a ser mi tema, hermanos. Yo quiero hablarles de algo ahí por ahí. Si tú me regresas la diapositiva, perdón, Yuri, porfas. El tema de que nos vamos a centrar es: la tumba está vacía. Usted lo sabe, hermano, la tumba está vacía. Pero muchas veces nosotros nos cerramos, tenemos un sepulcro cerrado. Hoy vamos a abrir esa tumba y vamos a darnos cuenta que Jesús ya no está ahí. Ahora sí vamos al texto, Lucas capítulo 1,
capítulo 24, perdón, del 1 al 7, dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Le decía, nosotros tomamos esta palabra como una realidad de nuestra vida, y vamos a enfocarnos en que si Jesús se levantó de la tumba, hermano, es para darnos promesas, es para darnos vida, para darnos esperanza. Mire, hermano, muchas veces nosotros tenemos una fe muy débil, tenemos una fe que a veces está tambaleando. Y la Biblia dice en 1 Corintios, si me das la siguiente, 1 Corintios 15, 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, ¿para qué estaríamos aquí? ¿Verdad? Pero nosotros hemos creído en el corazón. Dios nos ha revelado a través de su Espíritu Santo que Cristo dejó la tumba vacía. Entonces nuestra fe no es vana. Tenemos algo muy poderoso en nuestras manos. Si hay una palabrita griega, esa palabrita vana quiere decir sin provecho o frustrada. ¿Alguna vez a usted se le ha frustrado algo? ¿Algún proyecto? Ah, que sí. ¿Y cómo te sientes tú? Literal, ¿no? Frustrado, ¿no? Sentiste que no avanzaste, que no valió la pena todo el esfuerzo que le pusiste a ese proyecto. Pero sabe, hermano, Jesús dio toda su energía, dio toda su fuerza, dice la Biblia que dio hasta la última gota de su sangre, y no fue un proyecto frustrado. Fue algo que tuvo una recompensa, y nosotros somos ahora ese fruto de ese dolor, de ese sacrificio. Si hoy usted y yo estamos hoy aquí, es porque hubo alguien que lo dio todo para salvación nuestra. Así que no es algo frustrado, nuestra vana no está frustrada. Nosotros tenemos provecho de nuestra fe. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, dice la Biblia que ellas se quedaron perplejas, se quedaron impactadas. Oye, hermana, pero ¿por qué se impactaron si ellas ya habían oído de la misma boca de Jesús que Él se iba a levantar de los muertos? Y sin embargo se impactaron. ¿Cómo lo toma usted de eso, hermano? A veces decimos nosotros: ay, pero ¿por qué se quedaron? ¿Por qué se sorprendieron si ellos ya lo habían escuchado? Pero sabe, hermanos, a veces nosotros somos iguales. A veces nuestro comportamiento es como aquellas mujeres. Sabemos lo que Dios puede hacer, y cuando ocurre un milagro, ¿cómo te quedas? Asombrado, ¿verdad? Es cierto que dice la Biblia que maravillosas son sus obras, grande es su poder, nos asombra, sí, pero a veces, hermano, porque nuestra fe es muy débil. Estas mujeres amaban tanto a Jesús, Jesús les había perdonado tantos pecados, su amor por Jesús era tan fuerte que su mente estaba bloqueada por lo que había acontecido. Ellas habían escuchado, y dice la Biblia que tuvieron que estar dos ángeles para recordarles, hacerles recordatorio de lo que Jesús había dicho. Y vamos a ver vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Que si Cristo se levantó de los muertos, es para cumplir una palabra que Él ya había dado. Él es cumplidor de promesas, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Para cuántos Dios nos ha cumplido sus promesas? ¿Ah, que sí, hermano?
No hay nadie de aquí que pueda decir, no, hermana, hasta ahorita yo sigo esperando promesa. Yo sigo esperando el cumplimiento de la promesa. No es cierto, porque Dios siempre cumple sus promesas. Hay una palabra que dice la Biblia: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Y si tú quieres conocer promesas, lee tu Biblia. Aquí, mire, hermano, puedes tomar 1 o 2 promesas diariamente y te van a sobrar para el resto del año. Porque la Biblia está llena de promesas, pero a veces nosotros no las hacemos realidad en nuestra vida. Sufrimos porque queremos, porque no estamos viviendo la palabra. Él es cumplidor de promesas. Salmo 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A este salmo se le conoce como un salmo mesiánico. Se estaba hablando de la vida de Jesús, del padecimiento de Jesús, pero también de la resurrección. Jesús no iba a permanecer en el cielo, Jesús no iba a permanecer en la tumba. Y David escribe ese salmo, el salmista escribe el salmo anticipándose a lo que iba a padecer el Hijo de Dios, pero también dando una esperanza. Leíamos en el relato de Lucas que las mujeres llegaron a la tumba con especias aromáticas. Ellas iban, ¿por qué llevaban especias aromáticas si ellas habían escuchado que Jesús iba a resucitar? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? Cuando tú vas a salir de viaje, ¿qué haces tú? Te preparas, ¿no? Cuando tú vas a venir al templo a hacer el aseo, ¿qué haces? Te preparas, traes tu fabuloso, traes el cloro, traes jabón, traes lo que vas a necesitar para hacer la limpieza, porque tú sabes lo que vas a hacer, tú sabes a qué vas a ese lugar, o tú sabes a qué vienes al templo, ¿verdad que sí? Estas mujeres, ¿a qué iban a la tumba? ¿A qué? A preparar el cuerpo de Jesús, a ungir el cuerpo de Jesús. Por eso es que estas mujeres llevaban las especias aromáticas. Si ellas se hubieran acordado de las palabras de Jesús, ellas hubieran solamente ido a ver el sepulcro vacío, no hubieran ido preparadas con las especias aromáticas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, hermano, yo sé que Dios lo puede hacer, pero le voy a ayudar a Dios? ¿Sí me explico con esto, hermano? Ay, sí, hermano, yo sé que Dios me puede proveer, pero voy a pedir prestado, ¿no? Porque a veces somos así los seres humanos. Nuestra fe no nos alcanza, a veces, fíjese, hermano, no alcanza para creer todo lo que Dios ha dicho para nosotros. Tenemos que ser gente, hombres y mujeres, que podamos ir desarrollando esa fe, hermano. Esa fe de saber que si Cristo lo dijo, si Dios ya nos dijo algo, Él lo va a cumplir. ¿Cuándo? No sé, hermano, pero Dios lo va a cumplir. Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. ¿Y cuántas veces somos sorprendidos por Dios cuando tu fe está débil, pero Dios dice: pero te acuerdas que te dije y te lo voy a dar, y lo voy a hacer, y te lo voy a enviar? Pero a veces, hermano, estamos como las mujeres preparando nuestras especias aromáticas. ¿Por qué? Porque pensamos que es algo difícil de hacer. Dígame algo que sea difícil para Dios. Nada. Los evangelios lo dicen, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Dios podrá sanar un cáncer? Sí, lo puede hacer. ¿Dios puede sanar una gripa? Sí, lo puede hacer. ¿Dios te puede dar la economía que tú necesitas? Sí, lo puede hacer, hermano. ¿Dios te puede dar la sabiduría para emprender un negocio? Sí, lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Pero a veces la limitación está en nuestra mente. La limitación está en nuestro corazón. A veces nosotros somos los que limitamos a Dios. Porque a veces no es que lo digamos con nuestras palabras,
pero nuestras acciones hablan más que las palabras. ¿No hay un dicho así? Tus acciones hablan más que tus palabras. Por eso es que estas mujeres iban preparadas para ungir ese cuerpo, porque seguramente ni se acordaban de lo que él había dicho. Él había dicho que se iba a levantar al tercer día. Cuando estamos pasando en medio de la prueba, nuestra fe a veces se ve afectada. Pero aún en medio de la prueba, hermano, tú tienes que recordar todo lo que Dios te ha dado. Si tu mente, si tú eres de los que limitas a Dios, tienes que ir a la Biblia, tienes que leer más la palabra, tienes que apropiarte de la palabra. Tienes que dejar que sea el Espíritu Santo que te esté recordando la palabra. Porque sabes, hermano, en este mundo escuchamos infinidad de voces. Muchas voces que siempre te van a decir: uy, no, ¿qué crees? Que mi vecino, mi familiar estaba igual que tú y no se levantó. Y nosotros decimos: ay, no, pues yo creo que no. ¿Alguien se identifica? Ay, es que tengo un dolor aquí, y después al rato, ay, creo que a mí también ya me está doliendo. Porque a veces creemos todo lo que otras voces nos dicen. Es mejor creer la voz de la palabra que nosotros estamos leyendo. Porque si no, hermano, en vano es que estés aquí, en vano es que vengas todos los días a la iglesia, en vano que escuches tanta palabra si no la estás aplicando a tu vida, si no la estamos creyendo. Tenemos que dejar que Dios sea quien revele su palabra a nosotros. Dios ha dicho en su palabra que Él es nuestro sanador. ¿Usted lo cree, hermano? Entonces, ¿por qué a veces vamos al médico? Entonces, ¿por qué a veces con un poquito de dolor tú corres al médico? Es cierto, yo no estoy en contra de que tú vayas al médico. Tenemos que checarnos, ¿no? Mujeres tienen que hacerse sus estudios de rutina, pero eso no quiere decir que yo voy a ir a hacerme un estudio creyendo que ya me van a dar una mala noticia. ¿Verdad que no? Porque entonces, ¿en dónde está mi fe? Solamente que tengo que cuidar el templo que Dios me dio. Pero a veces, hermanos, somos tan débiles que por cualquier situación mínima que padecemos, corremos, buscamos ayuda. Dios ha dicho: yo soy tu sanador, soy tu libertador, soy tu proveedor, soy tu fortaleza. Jesús es nuestra paz. Por eso a veces andamos bien afligidos. ¿Habrá cristianos afligidos? Sí los hay. Y es triste ver a un cristiano afligido. Se me figuran como la gente que iba ahí todos en silencio. Tristes porque la religión les enseña que Cristo murió. Y a veces hay cristianos así, con caras largas, caras tristes, bien preocupados, bien estresados, bien afligidos, porque no están tomando la paz que Dios nos ha dado. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Lo tenemos todo en Dios, hermano. Dios cumple siempre sus promesas. Tenemos una esperanza en Él. La siguiente, por favor. Juan capítulo 11 del 17 al 26. Es algo largo, pero ahí nos relata de cuando Lázaro muere. La Biblia dice que Marta y María, las hermanas de Lázaro, Marta, cuando llega a Jesús, lo primero que hace es, en cierta forma, reclamarle a Jesús, ¿no? Decirle: si tú hubieras estado ahí, mi hermano no hubiera muerto. Ay, hermano, ¿y cuántas veces nosotros le decimos al Señor: Señor, y si tú dices que estás conmigo, ¿por qué me permites pasar por esto? A veces se oye más nuestra voz de queja que nuestra voz de adoración a Dios. Dios nos ayude y Dios nos dé la fortaleza y nos dé la sabiduría
para cambiar toda la queja en adoración a Dios. Porque a veces somos gente que constantemente, algunos se quejan más, algunos se quejan menos, ¿verdad? Pero la gente, el ser humano nunca está contento con lo que está viviendo. Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque hace frío. Si llueve, porque está lloviendo. De todo nos quejamos, cuando nuestra queja debería de convertirse, debe de ser cambiada por Dios. Le decía Marta, le dice al Señor: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús tranquilamente, Él sabía lo que Él podía hacer. Y Jesús tiene que reafirmar una palabra en Marta y decirle, ahí lo vemos, dice Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y le dice: yo sé que sí va a resucitar en el día postrero. Pero Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una palabra que tomamos comúnmente aquellos que hemos perdido algún familiar, aquellos que tenemos a alguien a quien amamos y que ya murió físicamente, que ya no está con nosotros, aunque la palabra dice que los que mueren en el Señor están durmiendo, están descansando de todas sus obras. Y tomamos esa palabra para nosotros y nos conforta el saber que mi familiar, a esa persona a quien yo amo está durmiendo, y que un día se va a levantar de los muertos también cuando Cristo venga. Alguien decía: dichosos ellos, porque serán los primeros que van a escuchar el toque de la trompeta y ascenderán con el Señor. Pero no solamente queda ahí esa promesa, hermano, aún va más aún allá esa palabra de resurrección del Señor Jesús. En este tiempo vemos en la iglesia o en las iglesias gente pasivas, gente que ha dejado el ministerio, que ha dejado de trabajar para el Señor, gente que en algún momento de su vida, por alguna circunstancia, algo pasó y decidieron sentarse, decidieron descansar, decidieron dejar lo que estaban haciendo por Dios y tienen una vida pasiva. Pero sabe, hermano, Dios, que es Dios de amor, Él siempre está hablando continuamente a nuestra vida y nos está diciendo: levántate, levántate, levántate. ¿Por qué Dios nos estará diciendo que nos levante, hermano? Porque Dios quiere vernos activos. No, es porque Dios quiere que desarrollemos todo lo que Él ha entregado a nuestra vida. Dios nos ha dado ministerio, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, y aquel que diga que no tiene don, dice la Biblia que por lo menos un don tenemos. A todos se nos ha repartido dones. No podemos decir que no hemos recibido nada de Dios. Entonces, si tú estás en pasividad, esta palabra es para ti, hermano. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús. El Dios que resucitó a Jesús de la muerte es el Dios que quiere resucitarnos en este tiempo. Esa palabrita resurrección, si me la puedes poner adelante, por favor, es una palabrita en griego y que quiere decir pararse de nuevo, resurrección de los muertos, individual, general o por implicación, o figurativamente, amoral, dice ahí, recobrar o recuperar la verdad espiritual, levantamiento, resurrección. El mismo Dios que levantó con poder de la tumba a Jesús de los muertos es el mismo Dios que te puede levantar con poder a ti de la pasividad en la que estás viviendo. Tú y yo conocemos nuestra condición, hermano. Sabemos en qué condición nos encontramos en este tiempo. ¿Cuánta palabra Dios ha soltado a tu vida? Y no me digan que no, hermano, porque últimamente Dios nos ha ministrado con mucha palabra. Y Dios ha sido tan certero con algunos de ustedes que les ha dicho: viene tiempo glorioso para ti. Y usted no nos puede decir: no, hermano, a mí Dios no nos ha hablado, porque sabe, estamos ahí. A veces estamos escuchando lo que Dios les está hablando. Y hay grabaciones. Si tú has olvidado lo que Dios te ha hablado, ve con los hermanos de multimedia que te pasen las grabaciones y reafirman la palabra que Dios te ha dado. Pero tienes que levantarte de esa pasividad.
Tienes que recobrar, tienes que recuperar lo que Dios ya te ha dado. No es que nadie te lo haya robado, es que tú lo dejaste, es que tú quisiste tener una vida más cómoda. Porque sí, hermano, el servir a Dios es desgastarse, es dar tu energía. Pero aquellos que estamos trabajando para Dios, sabemos que nuestro cansancio, hermano, tiene un fruto, tiene una recompensa en el Señor. Y es mejor estar sirviendo a Dios que estar en una silla pasivo. Entonces recobra tu fuerza, recupera lo que Dios te ha dado. Él tiene poder para levantarnos de una muerte espiritual. Efesios capítulo 5 versículo 14 dice: por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué nos va a alumbrar Cristo, hermano? Porque si Él se levantó de la muerte, Él tiene poder para hacerlo. Pero ya es tiempo de despertar. La iglesia en estos tiempos, hermano, urge que la iglesia despierte del dormir en el que ha caído. Porque sabe, hermano, son los últimos tiempos que estamos viviendo. Yo sé que usted va a decir: ay, hermano, ¿desde cuándo nos están diciendo que son los últimos tiempos? Pero con la palabra hoy podemos ver que ya se está aproximando la venida de Cristo. Y que no solamente te urge que te levantes, urge que despiertes, urge que resucites y empieces a poner tus manos a trabajar para el Señor. Empieces a hacer lo que Dios te ha dado, porque en Él tenemos una victoria. Vamos a la siguiente. Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 55 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con la resurrección de Cristo fueron vencidos los enemigos del ser humano. ¿Cuáles eran esos enemigos, hermano? La muerte y la tumba. ¿Por qué la muerte era un enemigo del cristiano? Alguien hace muchos años, cuando mis hijos estaban pequeños y hablaban de Cristo, les decían: ¿entonces ustedes nunca se mueren? Decíamos: pues sí, ¿verdad? Un día tenemos que llegar a morir. Pero eso no quiere decir que la muerte nos va a vencer. Un día nos vamos a levantar, sí. Pero ¿sabe por qué dice aquí la Biblia? ¿Por qué Jesús venció la muerte? Porque dice la Biblia en Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, la siguiente, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estamos en la siguiente diapositiva. El pecado entró por un hombre, dice, y la muerte pasó por todos los hombres. Porque dice la Biblia también que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Usted y yo merecíamos morir. Ahora morimos, hermano, pero no quiere decir que el pecado nos mató. No, porque hemos recibido la salvación. Fuimos lavados con la sangre de Cristo. Y un día vamos a morir, sí, pero vamos a regresar al lugar de donde fuimos tomados. O sea que no vamos a morir eternamente. Este cuerpo es el que muere, pero nuestra alma y nuestro espíritu regresan a Dios que lo dio. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es nuestra victoria, hermano. Por eso cantábamos ahorita, ¿verdad? Jesús resurgió de la tumba, porque así como Él resurgió de la tumba, hermano, un día nosotros vamos a resurgir también de la tumba. Estamos viviendo por la gracia de Dios. Jesús venció la muerte. Así que aun si un cristiano muere por alguna enfermedad, la enfermedad no lo mató. Es que Dios quiso llevarlo ya con Él para descansar. Entonces, Jesús venció el pecado, venció la muerte y venció la tumba. Qué glorioso va a ser ese día en que las tumbas sean abiertas, las tumbas de los cristianos sean abiertas. Pero aún, hermano, las tumbas que nos están queriendo detener en el ministerio sean abiertas para que tú salgas y empieces a predicar con el poder de Dios, empieces a ejercer el ministerio que Dios te ha dado. ¿Sabe qué, hermano? La gente lo va a ver.
La gente va a decir, este era pasivo, pero ahora no sé qué pasó, pero es un hombre o una mujer totalmente diferente. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo es lo que hace. Él quiere llenarte del poder de su Espíritu. ¿Para qué? Para que tú resurjas de la tumba y empieces a activar lo que Dios te ha dado. Ya no hay nada que nos pueda limitar. Los límites no los ponemos nosotros. ¿Cuántas veces decimos, no puedo? Es que yo no puedo, hermano. Gracias a Dios porque eso ya se está acabando aquí en la iglesia. Se está acabando, porque antes mi esposo le decía, hermano, te toca eso. Ay, pastor, yo no puedo. A mí póngame solamente a limpiar la iglesia. Y si tú eres todavía uno de los que dice, yo no puedo, pronto te vamos a ver acá. Pronto te vamos a ver en algún ministerio. ¿En qué? No sé, pero yo sé que Dios te va a levantar en algo. Así que esas palabras de yo no puedo se están acabando. Si no hubiese habido pecado, si no hubiera existido el pecado, tampoco habría muerte. Satanás parecía que había triunfado en el hombre. Satanás tenía como que algo de qué jactarse en el huerto del Edén, cuando introdujo el pecado a los primeros hombres. Él pensó que ya había vencido, y por algunos años pensó que había vencido, pero él no sabía que Dios tenía un plan preparado para derrotarlo. ¿Sabes, hermano? ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que el enemigo de nuestras almas nos está diciendo? No puedes, eres bien pecador. Acuérdate que hace un rato te enojaste. Acuérdate que hace un rato hiciste. Acuérdate que pecaste. ¿Para qué? Para mantenernos pasivos. Pero cuando al diablo nosotros le recordamos lo que Jesús hizo, entonces podemos levantarnos, hermano. No hay palabras que puedan detenernos. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 2 del versículo 13 al 15, y con eso voy a ir terminando. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo los venció en la cruz del Calvario. Cuando Satanás había pensado que había derrotado a Jesús en la cruz, él no sabía que Jesús iba a levantar de la muerte para exhibirlo públicamente, para darnos una victoria a nosotros como iglesia. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios, tú tienes el poder de Dios. Y si estás en pasividad, hermano, si todavía tienes dudas, empieza a creer la palabra. Empieza a creer que Dios va a abrir la piedra del sepulcro que te está atando, porque tienes que resurgir, tienes que mostrar las verdades del Evangelio, tienes que mostrar la luz de Cristo que ha puesto en nuestra vida. Tú no puedes esconder la luz. Hay mucha gente que te conoce como cristiano, pero sabes, hermano, la gente no solamente quiere llamarte cristiano, quiere ver en ti a Cristo en tu vida, quiere ver en ti lo que Dios puede hacer todavía. La gente está necesitando ver milagros, la gente está necesitando escuchar palabras de esperanza. ¿Quién las va a llevar, hermano? La gente de allá afuera no puede darte esperanza. Los únicos que podemos llevar todo lo bueno somos nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ha dado lo mejor para nosotros. Entonces tienes que levantarte. A Jesús la tumba no pudo detenerlo. Qué curioso que en esa tumba pusieron una piedra tan pesada. ¿Cuántos hombres se necesitaron para remover y tapar la entrada del sepulcro? Y dice la Biblia que cuando Jesús se levantó de la muerte, nadie quitó la piedra. Fue el poder de Dios quien quitó la piedra. Si tienes una piedra en la tumba, hermano, si el diablo, si tú mismo te has metido a la tumba y tienes una piedra que no te deja avanzar, sabes, hermano, el mismo poder de Dios
que operó y que derribó esa piedra, es el mismo poder de Dios que va a remover esa piedra del sepulcro en el que has estado. Pero tienes que levantarte. Vamos a la última, por favor. La resurrección de Jesús nos debe hacer estar firmes en todo tiempo. Él se levantó de la muerte para cumplir sus promesas. En Él tenemos esperanza y la victoria está asegurada para todos aquellos que creen en Él. Ya no tienes que estar en derrota. Ya no tienes que estar peleando con las mismas situaciones, hermano. Hay gente aquí que está luchando con la misma situación. A veces es enfermedad, a veces es económica, pero a veces estás con lo mismo una y otra y otra y otra vez. Pero Dios ya quiere remover esa piedra de la tumba y quiere que tú salgas para tomar las promesas que Dios ya te ha dado. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Por eso yo le decía, la resurrección de Cristo no es algo histórico. No es algo que lo tenemos que recordar cada año. No es algo que nosotros solamente vamos a reconocer y cada vez que nos acordemos que Cristo resucitó. La resurrección de Cristo tiene que estar presente en nuestras vidas día con día. Cuando venga el problema, hermano, cuando venga la aflicción, tú tienes que recordar que Jesús se levantó de la muerte para darte victoria. Tú tienes que recordar y hacer propia esa palabra en tu vida. Yo no sé si hay alguien aquí que necesita salir del sepulcro, porque ¿sabe cuál es lo curioso, hermano? Que aún estando en el sepulcro Dios te ha dado palabra. Que aún estando en los problemas Dios te ha dado tanta palabra. Y le decía, y no es que Dios no cumpla. Dios quiere cumplir. Dios quiere hacer efectiva, quiere cambiar la palabra que te ha dado en una realidad en tu vida. Pero a veces nosotros nos hemos acomodado tanto en la tumba. Estamos tan cómodos ahí. Estamos tan a gusto. Ahí sentadito me veo mejor. Ahí sin hacer nada estoy bien. Cuando Dios quiere que tú te actives. Yo le invito a que cierre sus ojos en esta mañana. Y deja que el Espíritu Santo de Dios sea quien toque tu vida en esta mañana. Que te muestre el lugar en donde tú estás. Porque Dios ha puesto tanto en nosotros. Dios nos ha dado tanto. Y no es para que lo tengas y para que lo retengas y para que digas o te jactes, es que Dios ya me habló, Dios dijo que iba a hacer esto conmigo. No, es para que tú lo uses. Es para que tú actives todo aquello que Dios te ha hablado. Señor, aquí estamos. Tú conoces nuestra condición, Señor. Tú sabes cómo estamos hoy. Pero te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas que quieres levantarnos una vez más. Gracias, Señor, porque tú tienes una palabra para nuestras vidas. De dejar la comodidad, de dejar el lugar en el que hemos estado encerrados y salir a tomar las promesas que tú nos has dado. Presentarnos ante este mundo como personas victoriosas, no por nuestras fuerzas, sino porque la victoria tú nos las has dado en esa cruz y a través de la resurrección, Señor. En esta mañana, Señor, tú sabes cuántos de los que estamos aquí necesitamos dejar la comodidad, dejamos resucitar, Señor, necesitamos despertarnos para tomar y hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Yo te ruego, Señor, que seas tú quien toques nuestros corazones,
que ministres nuestras vidas, Señor, y nos hables a nuestro espíritu. Así como hablaste, Señor, a un Lázaro que estaba dentro de una tumba, así como el Espíritu de Dios habló al mismo Jesús para salir de esa tumba, así habla a nuestras vidas, Señor, para que podamos salir y podamos realizar todo aquello que tú has dicho de nosotros. Si alguien necesita en esta mañana que oremos por usted, venga aquí al frente, hermano. ¿Por qué al frente? Porque al frente es dar pasos de fe, es empezar a salir de tu comodidad. Si alguien necesita que oremos por usted, hágalo en esta mañana. Hay un grupo de gente que está lista para orar por usted. Y voy a invitar a mis hermanos, aquellos que están liderando, que vengan y empecemos a orar por nuestros hermanos. Si necesitas levantarte, si necesitas dejar tu pasividad, si necesitas recobrar tus promesas, hazlo en esta mañana. Señor Jesús, estamos delante de ti. Aquí estamos, Señor, queremos recuperar todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esa resurrección de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú quieres hacer algo con nosotros. Pase, hermano, pase y empiece a orar al Señor. Levanta tus manos en tu lugar, hermano. Levanta tus manos. Si tú has creído la palabra, si tú has creído lo que Dios te da, levanta tus manos y dale gracias. Llénate de fortaleza en esta mañana. Llénate del poder de Dios. Llénate del poder de su Espíritu Santo. Reafirma esa palabra que he recibido. Reafírmala en tu corazón. Reafírmala en tu mente. Aquí estamos, Señor. Disponemos nuestras vidas para ti. Queremos trabajar. Queremos desarrollar todo lo que tú nos has dado. Queremos ejercer el ministerio, Señor, con diligencia. Queremos hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Padre. No descuidar lo que tú nos has dado. Creemos en ti, creemos en tu palabra. Aquí estamos, Señor Jesús. Levanta nuestras vidas, Señor. Solo llena el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Creo Señor. en ti, Jesús.
las fortalezas que has levantado. Deja que el Señor las derribe en su nombre. Él nos hace libres. Él nos da su victoria. Su palabra dice que en Él somos más que vencedores. Lo altivo caerá, fortalezas derribadas. Eres el gran vencedor, el vencedor, el vencedor. Lo altivo caerá, fortalezas derribadas. Eres el gran vencedor, el vencedor, el vencedor. Lo altivo caerá, fortalezas derribadas. Eres el gran vencedor, el vencedor, el vencedor. Te muestras como vencedor en nuestras vidas. Has vencido, Señor. Tú has vencido y tú nos das tu victoria. En tu victoria, Señor, queremos vivir, porque has anulado el acta que era contraria a nosotros. Quitaste, Señor, el acta de los secretos, la clavaste en la cruz, y con tu resurrección nos das vida y nos das tu poder, Señor, para levantarnos y hacer mayores cosas de las que tú hiciste. Has dicho en tu palabra que nosotros las haríamos. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu poder que se activa en nosotros. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Jesús al mundo venciste tú. Él ha vencido. Aleluya. Y podemos cantar con libertad. Cantamos nuestra Eres victoria. vencedor, eres vencedor. Aleluya. Jesús al mundo venciste tú. La Biblia dice